Bienvenidos a ProJuventud Podcast. Mi nombre es Raudino Sánchez, miembro de ProJuventud, y el día de hoy estoy aquí con mi amiga Graciela Sosa. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Todo bien, Raudino? ¿Cómo te encuentras tú el día de hoy? Muy contento, muy emocionado por lo que vamos a tener el día de hoy, esta entrevista que marcará un antes y un después en ProJuventud. ¿Y tú? Emocionadísima también. Realmente tenemos un proyecto nuevo, un proyecto innovador que trae cosas nuevas y que realmente hoy iniciamos algo grande. Así es. Así me siento. Qué bueno, qué bueno. Y este podcast está creado con la finalidad de inspirar, de contar historias que inspiren en la acción del joven, en la acción de la gente. Y a través de estas historias que vamos a contar el día de hoy, estaremos llegando a ese objetivo principal. El día de hoy tenemos una persona que hace muchos años perteneció a ProJuventud. ¿Y quién mejor que él para que cuente desde su experiencia esto que fue ProJuventud en ese momento? El día de hoy contamos con José Manuel Caraballo. Bienvenida. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder expresar nuestras ideas a través de esta plataforma y este podcast de ProJuventud. Una organización que, como te comentaba tras cámara, la conocí a través de una página de internet. Yo era coordinador del programa del espacio radial de la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera, que se llama Elevando su Saber. Y recuerdo que estábamos en 1150 AM, la inconfundible onda musical, cerca ahí mismo en Ciudad Nueva. Y le hice una entrevista a dos de los miembros fundadores, Rómulo Vallejo, y no recuerdo si era Benny Metz, que también estaba ahí. Correcto, Benny Metz. En esa entrevista. Y la verdad que fue una entrevista muy positiva. Vi varios logros que habían hecho y detallamos muchos logros y ahí me invitan a participar, a que sea miembro de ProJuventud. Ahí inmediatamente yo entro en acción, aporto ideas y se crea la Dirección de Políticas Públicas de ProJuventud y tuve el honor de dirigirla. Ahí nosotros creamos incidencia en los medios de prensa televisiva y, bueno, también redes sociales, porque no estamos como ahora, en estos tiempos, estamos hablando de 2008, 2007, por ahí, 2006, 2007. Pero recuerdo que estaban algunas redes sociales, Facebook y otras más, y la verdad que empezamos a hacer incidencia pública. Y desde esa plataforma de ProJuventud, gracias a Dios, bueno, pues entonces empezamos a posicionarlo. Hubo una gran ola de organizaciones juveniles en esa época. Estuvo, aparte de ProJuventud, Estoy Harto. No sé si recuerdan, Elizabeth Mateo, un saludo para ella, la secretaria general del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Estaba La Multitud, que era de Emilio Galván, Wow. que hizo la otra feria en ese momento, con la asunción de Leonel al poder, que hizo una feria, él le hizo la otra feria. Y bueno, y entonces empezamos un grupo de organizaciones juveniles a empezar a hacer incidencia y a ser tomados en cuenta por la sociedad dominicana. De tal punto que mi primer trabajo como director de políticas públicas fue hacer el análisis de la ley de primer empleo. Inmediatamente hicimos el análisis, comparamos la ley de primer empleo con el tema, con el Código Laboral Dominicano, pero también con los acuerdos internacionales, con la OIT, y vimos que era una ley que era imposible de aplicar porque íbamos a tener jóvenes esclavos modernos. La pasantía 1 año, o sea, si tú duras 3 meses, una pasantía de 3 meses para el joven que aplicaba esa ley, bueno, pues era 1 año. Claro. Y beneficios de impuestos a las empresas que contrataba una mano de obra joven, calificada, pero que no tenía experiencia. Simplemente el pecado es no tener experiencia para pagarle menos y no tener cesantía, no tener preaviso, no tener vacaciones y no tener una cantidad de beneficios que en ese momento, si tú no tenías eso, tú eras un esclavo asalariado. Un esclavo del sistema. Así es. Y déjame decirte que esa rueda de prensa la hicimos y esa ley se paró. Hicimos una rueda de prensa, nos cubrieron casi todos los medios digitales, no, televisivos.
y al mismo tiempo escrito. Y la verdad que, bueno, era una ley con el espíritu era positivo, que era de Karen Ricard, era positivo crear una ley de primer empleo para crear lo que era la experiencia laboral, pero no necesariamente con esas condiciones tan favorables para una parte y desfavorables para el joven. Y bueno, se aprobó en la Cámara de Diputados, se paró en el Senado. Bueno, hicimos grande trabajo a nivel hicimos el primer Congreso Nacional de Participación Juvenil. Fue un congreso pensado en que fuimos excluidos los jóvenes de la reforma constitucional del 2010. Tocaron todos los sectores, menos la juventud. Wow. Y nosotros hicimos incidencia y participaron más de 200 y pico de jóvenes de todo el territorio nacional con más de 7 mesas de trabajo, tecnología, educación, salud. Y nosotros dijimos cómo era que queríamos el país. Y bueno, fue apoyado por Participación Ciudadana, por grandes eventos, organizaciones juveniles de todo el país, campesinas, jóvenes campesinos. Bueno, fue algo extraordinario. 3 días. 3 días. Jóvenes debatiendo las ideas de cómo querían el país dominicano. Y de ahí salieron grandes aportes, como el tema del voto juvenil a los 16 años de edad. Oye, ¿desde cuándo estamos hablando de esto? Cuidado, que está tirando muchos datos. No, pero eso se... Te están tirando los números de edad. Déjame decir que no hay problema, yo lo puedo decir público. Mira, nosotros propusimos, y fue debatida en la reforma constitucional del 2010, el voto facultativo a los jóvenes de 16 años de edad, en la actualidad hasta 18 años. Pero nosotros teníamos un joven más globalizado, más conectado al internet, más conectado al mundo, y que un joven desde la época, ya estábamos hablando, te podía decir lo que estaba pasando en el mundo entero. Claro. Y tenía el derecho también de decidir por quién votar. Se debatió, le entregamos la propuesta al exdiputado de San Cristóbal, Leivin Guerrero. La sometió, pero no fue acogida, lamentablemente. Pero hicimos otra propuesta, la del defensor del pueblo. Crearle rango constitucional al defensor del pueblo. Yo mismo en Funglode se la entregué al senador también de San Cristóbal, a Tommy Galán en ese momento. Le entregamos la propuesta, pero no solamente quisimos que fuese una figura contemplativa. El defensor del pueblo amonesta, no crea sanciones. Sin embargo, nosotros nos fuimos más allá y entendíamos que debería crear sanciones. Cuando no hay régimen de consecuencia, entonces las leyes no se cumplen. Claro. Y de verdad, esa se tomó en parte, se le dio rango constitucional, fue sometido por Tommy Galán eso, y la verdad nos sentimos, bueno, medio complacidos. No completo. No completo. Bueno, creamos el Festival de las Ideas Políticas Pro Juventud, donde en esa época llegamos a todos los candidatos presidenciales del momento para las elecciones del 2012. Llevamos ahí a Hipólito Mejía, a Danilo Medina, llevamos a Guido Gómez, a Pelegrín Castillo que aspiraba, llegamos a Ito Bisono que aspiraba, también llevamos a... No había Fuerza del Pueblo en ese momento, sí. Todavía todo era PLD. Bueno, y llevamos a es una locura, una organización de jóvenes hacer eso en esa época, llevar los principales candidatos presidenciales, eso fue algo nunca visto. Nunca visto, un boom. Lo hicimos en una librería, bueno, ya no está, puedo decir su nombre para la cuña, pero se llamaba Thesaurus, que estaba ahí en la Lincoln, después de la Sarasota. Wow. Y la verdad que eso fue un escándalo. Déjenme decirle a ustedes, jóvenes llevando a candidatos presidenciales, hablarle de sus ideas y ser cuestionados en vivo de todo lo relativo a su propuesta de campaña. Claro. Eso fue algo nunca visto y creo que después de eso no se ha hecho. Ahora veo que los cafés políticos están haciendo un ejercicio muy bueno. Saludo a los muchachos de la Pucamaima y de otras universidades también. Pero eso comenzó con nosotros. Después creamos lo que fue el premio nacional al apoyo a la juventud. No premiábamos jóvenes, porque los jóvenes tenían un premio nacional de la juventud por el Ministerio de la Juventud. Pero entendíamos que a esas personalidades que han apoyado a la juventud, sí deberíamos reconocerles
para que ellos siguieran incentivándose para seguir apoyando a los jóvenes. Para que inspiren. Para que inspiren. Y recuerdo que el primer premio reconocimos a don Pepín Corripio, a Alfredo Pacheco, reconocimos a Ito Bisonó, reconocimos, bueno, grandes personalidades del ámbito político, social, económico y de la sociedad civil. Bueno, en ese momento era de participación ciudadana. Bueno, se me escapó el nombre. Para la próxima lo diré. Pero hicimos grandes trabajos. Bueno, para esa época, una organización juvenil, hacer todo eso era algo impensable sin la facilidad de las redes sociales. Pero no solamente eso, que hacíamos trabajo, pero planteábamos la posible propuesta, la posible solución al problema, porque nosotros sometimos una solución alterna a la ley de primer empleo. Hicimos recomendaciones. Y lo pueden buscar en Google. Nada más tienen que poner Projuventud y Google lo dice todo. O ya van a ChatGPT y les traigan relación. Pero hicimos grandes propuestas y grandes ideas. Según lo que usted nos ha comentado, toda su trayectoria, todo lo que Projuventud logró crear en su momento, ¿qué usted cree o dónde usted cree que usted estuviera si nunca hubiese llegado Rómulo a ese podcast, si nunca hubiese estado Projuventud en su vida? ¿Dónde usted cree que estaría? Mira, la mayor parte de la incidencia social que yo tuve, la mayor parte fue en Projuventud. Y la verdad es que ese grupo de jóvenes, hombres y mujeres, tenía un talento increíble, jóvenes preparadísimos, ya profesionales, algunos estudiando maestría, algunos de término, jóvenes bien capacitados. Y cuando te digo de esto es que yo tuve la oportunidad también de ser director general de Projuventud. O sea que no solamente nos limitamos y hubo alternabilidad. No era la reelección constante. Sí. Hubo alternabilidad. Había una organización. Había una organización y se alternaban las posiciones. Y de verdad fue de gran ayuda para nosotros estar donde estamos hoy. Excelente. Te quería preguntar, nosotros conocemos ese José Manuel, que en un momento fue regidor, sí, actualmente diputado, en ese tiempo fue presidente de los regidores también. Sí, del Consejo de Regidores del Ayuntamiento. Pero el José Manuel como joven, realmente cuando tuviste, pues, cuando tuviste la oportunidad de hacer la entrevista a los miembros de Projuventud de los fundadores, ¿qué fue eso que te marcó? ¿O qué fue eso que te llamó a, wow, yo quiero pertenecer a esto? Me conectó con esta palabra que dijeron. O sea, ¿qué había detrás de ese joven, José Manuel, para conectar con la organización? Mira, lo primero es que yo vi un estudio diagnóstico que habían hecho sobre la deserción universitaria. Y me llamó mucho la atención que principalmente en ese momento la deserción universitaria estaba encabezada por mujeres. Wow. Primero, en ese momento. Primero porque tenían temor de la inseguridad ciudadana. Tenían temor por el acoso sexual. Tenían una gran cantidad de temor. Una mujer que era acosada por un profesor, bueno, pues se retiraba de la universidad. Una mujer que tenía miedo de trasladarse de noche, pues se retiraba de la universidad. Una mujer que salía embarazada a temprana edad, se retiraba de la universidad. Y creo que me llamó tanto la atención a eso que cuando le hice la entrevista a Rómulo y creo que a Beni, me sentí identificado con las ideas, con los postulados de Projuventud. Y cuando me hicieron la propuesta, bueno, pues no me quedó otra razón de decir que sí. Porque me sentí que pensábamos iguales, que teníamos el mismo concepto de igualdad. Y ahí hasta los otros días. ¿Hubo en algún momento de su trayectoria que usted dijera, esto vale la pena? Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo. Mira, el solo hecho de tú lograr incidir en que la ley de primer empleo no fuese como se estaba tratando de crear jóvenes esclavos modernos, de tú poder crear más de 200 jóvenes en un escenario presentando ideas, propuestas que fueron debatidas, 2 de ellas, en una Asamblea Nacional de Reforma Constitucional. Vale la pena. Claro que sí. Claro que sí.
O sea, yo no te puedo decir otras organizaciones juveniles porque hicieron su trabajo. Mira, nosotros participamos también en el tema del asentamiento de jóvenes que querían depredar Loma Miranda, no recuerdo cuál era la anterior. Y eso también es una participación. Habían algunos jóvenes que hacían algún tipo de movilizaciones, de protestas. Nosotros no queríamos participar en propuestas, queríamos aportar ideas. Excelente. Soluciones A las problemáticas nacionales. Y así se llamó el Congreso. Primer Congreso Nacional de Participación Juvenil, aportando ideas a las principales problemáticas del país. Así se llamó. Qué impactante. Qué impactante que esa cantidad de jóvenes se motivara a hacer eso. Y eso es lo que nosotros queremos, pues, rescatar, como quien dice. Y yo tuve la oportunidad de conocerte personalmente. No sé si te acuerdas. Sí, un evento que tuvimos de Projuventud cuando estábamos haciendo el prelanzamiento. En 2024. Y ahí tuviste tú también. Y tuviste la oportunidad de decir algunas palabras y demás. Y quiero saber cómo te sentiste luego de recordar todo ese tiempo. Y viendo que estábamos ahí nosotros haciendo un relanzamiento, conectando nuevamente, queriendo seguir aportando a la sociedad, a la juventud. ¿Cómo tú te sentiste cuando te dieron la llamada de, mira, tenemos un evento por juventud, queremos que tú vayas? Luego de tanto tiempo, pues en pausa, en conectado y desconectado y demás. Bueno, pues como me siento ahora, emocionado. Emocionado, feliz, contento, porque yo he apostado todo el tiempo a la juventud. Hay personas que creen que la juventud es un mal necesario que se cura con el tiempo. Así dice. Y decía un expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, en un congreso internacional de la IUCI, hablan de juventud, pero no hablan con la juventud. Y recuerdo que cuando fui presidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional, creamos lo que fue el Parlamento Juvenil Municipal, donde jóvenes se sentaban en nuestras curules, se sentaban, aportaban ideas, presentaban proyectos de normativas, socializaban con nosotros, le dábamos un tour en medio, pero después había un premio que se le daba a los jóvenes también del Distrito Nacional para la fecha del 31 de enero, que es el Día de la Juventud Dominicana. Y recuerdo que llevamos jóvenes de todas clases sociales, humildes, religiosos, políticos, comunicadores, y le dimos un reconocimiento de la ciudad más vieja del Nuevo Mundo, que es la ciudad de Santo Domingo. Y ahí lanzamos el voluntariado juvenil municipal para que los jóvenes que estuvieran en el proceso de 60 horas, no sé cómo lo llaman ahora, creo que tiene otro nombre, me excusa. Como una pasantía. Una pasantía la pudieran hacer en el Consejo de Regidores del Distrito Nacional y sean parte de la decisión de la ciudad de Santo Domingo. Y que se validara también. Y que se validara sus 60 horas reglamentarias ya de sexto, porque ya antes era cuarto bachiller, ahora es sexto. Ahora es sexto. Aunque yo siempre estudié así, de primero a sexto, porque estudié en el Liceo de Estados Unidos y fue escogido con el plan de reforma y era así en mi época. O sea que me siento emocionado, o sea, y no es un discurso, o sea, en la práctica lo hemos hecho. No, ahora claro, mismo, se le ha visto en su trayectoria. Ahora mismo acabamos de aprobar en primera lectura el proyecto de ley nacional de becas. Te iba a comentar. Que fue un trabajo que hicimos de Projuventud. Nosotros vimos la necesidad que había en la República Dominicana del joven cuando terminaba su carrera de posgrado, de grado o técnico, no podía insertarse de manera exitosa al mercado laboral. Y teníamos jóvenes preparados pero sin empleo. Claro. O trabajando en otra área que no era su preparación. Claro. Y entendíamos que el gobierno central, el Estado, debía intervenir y volver a modificar el otorgamiento de becas, pero ya en base a la necesidad laboral del país. Ahora mismo estuve ayer en el CAI, en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, y nos explicábamos su director que ellos tienen grandes planes de expansión, pero cada personal que tiene que ser un personal calificado, tiene que ser psicólogo con maestrías. Pero ahora mismo el país está demandando psiquiatras por el tema que estamos viviendo la salud mental. de la salud mental.
y no hay profesionales calificados. Si tú preparas a un psicólogo, le da una maestría del Estado, estoy seguro que tiene un trabajo inmediatamente o antes de terminar su carrera, garantizado. Pero oigan esto, tuve la oportunidad de reunirme con el director del ITLA, Jimmy Rosario, y me confesó que el 93%, y voy a mirar a la cámara, el 93% de los jóvenes del ITLA, antes de terminar su carrera técnica, son empleados. Tienen un trabajo seguro. Wow. Trabajando en software, en aplicaciones para teléfono, en diseño de página web, sí. Videojuegos. O sea, es una locura. Entonces, ¿por qué nosotros con este proyecto de ley vamos a evitar, primero, dividir las familias? Segundo, la inversión que hace el Estado en ese joven. Y tercero, evitar que perdamos la principal materia prima, que es la gente, con la fuga de cerebros. Eso te iba a comentar. Eso siempre ha pasado, el tema de la fuga de cerebro. Cuando tú no encuentras justamente eso de tu primer trabajo, que te lo hacen difícil, ahí viene el joven a pensar, wow, tengo que irme afuera, ¿qué voy a hacer? Muchísima gente que he conocido que trabaja en algo que no fue lo que estudió. Así es. Porque la necesidad, hay que hacerlo por obligación. Mira, ahí ahí creamos un Consejo Nacional de Becas, compuesto por la MESI, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Juventud, el ITLA, un representante de las universidades privadas, un representante de la UAS, un representante del CONADIS, y un representante principalmente de la IRD. ¿Por qué? Porque el Estado nunca debe ser el mayor empleador en la República Dominicana. El sector privado debe garantizar los puestos, la mano de obra dominicana. Y el sector privado, junto con las universidades, tienen que decirnos primero, ¿qué es la saturación? ¿Cuántos abogados tenemos? ¿Cuántos médicos tenemos? Aquí hay gente estudiando administración de empresas que no tienen empresa. Así mismo. Y yo que tengo una empresa, voy a poner mi empresa en manos de un desconocido. Mando un hijo mío a estudiar administración de empresas. Claro. Y eso va a ser así. Busquen los grandes empresarios dominicanos. Es cierto. ¿A quiénes tienen encabezando ahora mismo sus empresas? A sus hijos. A sus hijos. Sí, sí. Entonces, tenemos que rediseñar el aparato educativo nacional. Y nosotros con ese Consejo Nacional de Becas buscamos transparencia primero, porque va a fiscalizar, va a crear sanciones la ley también para el que no cumpla la normativa, pero también va a crear las oportunidades porque se va a hacer un estudio diagnóstico cada 5 años para reorientar el otorgamiento de becas. Si ya nosotros suplimos las carreras de STEM, si ya tenemos los psicólogos y los psiquiatras preparados para el tema de salud mental, si ya estamos hablando de minería por las tierras raras, ¿el país está preparado para las tierras raras? No. Tenemos que traer a la Barrigol minero chileno y canadiense. Claro. Y tenemos una de las minas de oro, si no es la más grande del mundo, es una de las más grandes del mundo. Así mismo. Entonces, ¿por qué nosotros no preparamos ese personal calificado y ocupamos ese puesto de trabajo? Simplemente es eso. Así debería ser. Así debería ser. Y hay algo que nos comentabas fuera de cámara con el tema del régimen de consecuencias. O sea, es algo que yo como joven he visto como que en Dominicana debemos empezar a crear conciencia desde la juventud. Por eso esta plataforma Pro Juventud queremos concientizar, queremos dar a entender que no es que la gente puede hacer lo que sea, que tiene que haber una consecuencia real. Claro. ¿Cómo tú entiendes que a través de esta plataforma de Pro Juventud, a través de la Cámara de Diputados, pueda seguir trabajando en eso? Lo primero es que ustedes tienen las puertas abiertas con un interlocutor válido, que es un servidor. Gracias. Lo segundo es la incidencia. Yo entiendo, mira, ahora mismo hay grandes leyes que se están trabajando. El Código Laboral está ya a tiro de hit, vamos a llamarlo así. El código penal. Procesal penal. El Código Penal, que tiene una aprobación de 1 año que está finalizando para cualquier revisión y ya se han sometido modificaciones al Código Penal. Entonces, en esas plataformas
viene más adelante lo que son estaba ahora mismo reunido en la Unión Europea porque vamos a trabajar con una normativa, una ley de inteligencia artificial. Wow. Algo... Primicia. Primicia. Hay varias sometidas, pero estábamos en un taller sobre eso que va a colaborar la Unión Europea, incluso con el presidente de la Cámara. Tuve el honor de estar ahí. Y la verdad, esas son los mecanismos de incidencia. Claro. Porque son las cosas que nos van a normar entre los próximos 30 años. ¿Qué tiempo duró el Código Penal para aprobarse? ¿Qué tiempo tiene el Código Laboral para reformarse? ¿Qué tiempo tiene la inteligencia artificial sin normar? Entonces, y es algo un poco complicado, porque quizás la inteligencia artificial, ustedes que son más jóvenes que yo, un poquito más jóvenes que yo, manejan un poco más la terminología y ustedes tienen que hacer incidencia ahora mismo en esos temas trascendentales, porque ¿cómo tú normar algo que no se deja normar? Porque inmediatamente, como me dijo un joven que fue a mi oficina, que él hizo una maestría, un máster, y su tesis fue de inteligencia artificial, que cuando él terminó su tesis ya era obsoleta. Escuchen bien, cuando él terminó su tesis de grado para graduarse de su máster en inteligencia artificial, ya era obsoleta. De todo lo que había. Es que un niño, para poner un ejemplo llano, un niño acabado de nacer salga corriendo. Acabado de nacer. Así es que está la inteligencia artificial ahora mismo. Y es una locura. O sea, va primero a la Cámara de Diputados, lo debatimos en comisiones, hacemos las modificaciones, se aprueba en primera lectura, 48 horas después para el legislador entender qué aprobó y qué desaprobó, por qué votó, se hace y se aprueba en segunda lectura. Después va al Senado porque somos un Congreso bicameral y el Senado empieza a trabajar modificaciones y si modifica vuelve a la Cámara de Diputados, si la Cámara modifica vuelve al Senado, se aprueba y cuando venga a aprobarse la ley. Ya han pasado. No, es que estamos en una era digital que va demasiado rápido. Demasiado rápido, así es. Es muy complicado seguirle el pie, realmente. ¿Usted cuáles cree que son los mayores errores que pueden tener los jóvenes hoy en día? Yo creo que cada joven debe vivir su etapa. Yo entiendo que no podemos ir tan apresurados en la vida. Yo recuerdo que el trabajo que hemos hecho nosotros, yo te estoy hablando de trabajo de años, de años. Te estoy hablando del 2006, de 2007, 2008, 2009. 20 años. Te hablé del 2012. Y de manera continua hemos avanzado escalón por escalón. No hemos volado un solo proceso de nuestra vida. No hemos brincado un solo proceso. Para yo ser diputado tuve que ser regidor. Claro. Para ser regidor trabajé en la alcaldía como presidente de la cooperativa de la alcaldía. Pero antes era coordinador de la cooperativa. O sea, una cosa trae la otra. Yo entiendo que tenemos que mirar los ejemplos. Tenemos que ver que las cosas fácil se van. Y que no nos podemos desesperar en la vida. Que nuestro tiempo va a llegar. Nuestro tiempo va a llegar. Y te lo digo yo que trabajé con diputados. Yo trabajé de coordiné la campaña Wellington Arnold en el 10. Le coordiné la campaña Wellington Arnold en el 16. Y en el 20 fue que vine a aspirar a regidor. O sea... Ha toda una trayectoria. Una trayectoria. Y gracias a Dios, principalmente, que Él es que nos ha dado todo. Y después, nuestro trabajo. Porque entonces, sin ni una y sin la otra. O sea, el trabajo es fundamental. Y yo entiendo que no podemos desesperarlo y vivir cada etapa de la vida y disfrutar el proceso. Sea bueno, sea malo. Así mismo. Claro. ¿Y qué tan importante es ese agradecimiento? O sea, yo entiendo, a veces como jóvenes, así mismo vivimos la vida acelerada. Queremos comernos el mundo, como quien dice. Pero, ¿qué tan importante es ese agradecimiento a la gente que te apoyó? ¿Qué tan importante es ese agradecimiento primero a Dios? ¿Y qué realmente influye eso, ser agradecido como joven? Mira, el agradecimiento es algo que se ha ido perdiendo a través del tiempo. Pero yo valoro tanto las cosas por más mínima que tú veas. Oye bien, por más mínimo que tú veas algo que tú entiendes que no, para otra persona quizás no tiene importancia, para mí lo tiene.
Y la verdad, yo soy un hombre agradecido primero de nuestro Padre Celestial. Porque no es que tú hables bonito. No es que quizás tú tengas dinero. No es que quizás tú tengas, te veas bien. Sino en la gracia que el Señor da a cada quien. Claro. Y también el agradecimiento de doble vía. Si tú tienes una gente que te ha ayudado y te ha apoyado a que donde tú estés, eso es amor con amor se paga. Así es. Yo tuve la oportunidad de apoyar 2 veces a Wellington, no a diputado. Y cuando a mí me tocó aspirar a diputado, el primero que estaba ahí era él. O sea que yo vengo de un equipo político que es agradecido. O sea, lo fundamental, cuando te llama un dirigente que te ha apoyado toda una vida. Yo tengo dirigente que está trabajando conmigo del 2010 de la campaña de Wellington. Y están ahí. O sea que te puedo mostrar con ejemplos qué es ser agradecido. Excelente. Y con todos estos procesos políticos, todavía estamos trabajando de la mano desde el 2005, que Wellington aspiró a la Juventud Revolucionaria Dominicana, con él. Excelente. O sea, hemos sido agradecidos. Es fundamental el No, y agradecimiento. que realmente es importante ser agradecido, no solamente por las conexiones que uno crea, sino porque cuando uno es agradecido con todo lo que pasa, así como usted mencionaba, tanto lo bueno como lo malo, siempre hay un aprendizaje de. Claro. Siempre se aprende algo, aunque pensemos como jóvenes que, ay, perdí mucho tiempo haciendo esto, o pude haber hecho de esto de esta manera. Siempre hay que ser agradecido, tanto por lo bueno como por lo malo que te pase. Yo creo que la juventud es lo menos todavía permeado que hay. Lo menos contaminado que hay. Y decía, hay una frase muy famosa, que el imperio de los malos se construye con la indiferencia de los buenos. Entonces ustedes, que son los buenos, que todavía están en un proceso, se están preparando, ya muchos están preparados, son profesionales, están haciendo maestría, otros ya terminaron maestría, deben ser partícipes de las transformaciones y toma de decisiones del país. No se pueden quedar al margen. No podemos dejarle ni la política a nadie que esté contaminado con malas prácticas. 100% de acuerdo. Y fíjate, para rescatar pues aquellos tiempos de Projuventud, te comentamos en un principio que queríamos que esto fuera lo más orgánico posible. Claro. Que esto fuera una conversación entre nosotros, de equipo de Projuventud. Claro. Y para eso te tenemos una sorpresa. Ajá. Sí. Y queremos que cuando te muestre eso, realmente te recuerdes de esos momentos y comentes qué te parece. Está bien, vamos arriba. Aquí está. La voy a poner, le voy a decir en producción que me la pongan, ¡Wow! pero rescaté esa imagen ahí. Ahí estaba llenito de amor yo. Mira, esos fueron los premios por juventud. Recuerdo que en ese momento me tocó ser director ejecutivo, director general de Projuventud. Fueron en el Teatro Nacional y reconocimos personalidades como el gobernador de Banco Central en ese momento. Y en este específico, aquí estoy yo entregándole a Nuria Piera su reconocimiento, una destacada periodista de investigación del país que ha hecho grandes aportes. Y en ese momento, bueno, era y todavía es una gran figura del escenario político, periodístico, social a nivel nacional. Ahí estoy con grandes amigas, tengo tiempo que no las veo, Sí. pero sé, he visto sus redes sociales y sé Sí. que están bien, gracias a Dios. Quise rescatarla por eso mismo, porque sé que pues, cuando tú te remontas a esos tiempos, tienes esa sensación como de, wow, ¿cuánto tiempo ha pasado? Así es. Y viendo esa foto, para ya ir cerrando, ¿qué tú le dirías o qué tú te llevarías, rescatarías incluso de esos momentos que ahora mismo José Manuel... o sea, ¿cómo se ve José Manuel de ese tiempo? Bueno, me veo con muchos sueños. Me vi con muchos sueños que ahora mismo quizá esté realizando. En esa época uno era muy soñador, Sí. tenía metas. Yo nunca pensé ser político, lo primero.
A mí me dijeron que usted quería ser militar. Yo quería ser guardia. Eso es lo que quería hacer yo. Y es verdad. Yo nunca quise ser político. En mi juventud yo lo que quería ser guardia. Pero me tocó la política. Y la verdad, bueno, con una aliada de Pro Juventud, que era la esquina joven del periódico Hoy, Tani Hidalgo, me manda un saludo y un abrazo, gran amiga mía de nosotros y gran aliada de Pro Juventud, que nos dio mucha oportunidad de crecimiento, muchas oportunidades. Y recuerdo que nos invitaron a una esquina joven del periódico Hoy. Yo era de un liceo, y teníamos el poloché de la promoción, que era azul marino, con caqui, con un pantalón caqui, y parecíamos Poppy. Parecíamos Poppy. Sí, parecíamos Poppy, pero éramos un liceo. Claro. Y recuerdo que dicen, ¿de qué colegio son ustedes? Oye. No, colegio, no, somos un liceo. ¿Cómo? ¿Y de qué liceo son ustedes? Y bueno, somos del Liceo de Estados Unidos. Vamos a invitarlo a la esquina joven del periódico Hoy. Wow. Yo fui, porque fui inquieto siempre en mi juventud. Yo no pensaba eso. Yo era instructor de marcha en el liceo. El profesor me dejaba dando la marcha. Wow. Y recuerdo que estaban ahí los jueces de la Junta Central Electoral de la época. Eso fue en el 97, 98, por ahí. Su santísimo. Yo era muy joven en esa época. ¿Le vamos a ir contándole? No hay problema, eso es público. Y recuerdo que yo vi y ellos hablaban y recordé el fraude que hubo en el 94 contra José Francisco Peña Gómez. Y tomé un turno, hice un recuento histórico del fraude, de lo que pasó en el 94, después lo que pasó en el 96 con la elección de Leonel Fernández, que le recortaron 2 años a Balaguer, y que la Junta, después de esa época, no la que estaba en esa entrevista, sino la Junta del 94, desmintió el fraude colosal que anunció Peña Gómez. Que aquí va a pasar una tragedia en la República. Peña Gómez evitó una desgracia a este pueblo dominicano en esa época. Y recuerdo que esa gente me quedaron mirando así, esos jueces, cuando yo le hago la pregunta, que si hubo o no hubo fraude colosal. Yo entiendo. Contundente. No indirecta la pregunta. Y los jóvenes queremos saber. Dice uno, yo no vivía por ahí en esa época. Yo no sé. Saliéndose de... Primera plana del periódico Hoy. ¿Qué? Primera plana del periódico Hoy. La foto mía haciendo la pregunta. Y desde Estudiante del liceo. Y desde ahí tengo ese recorte guardado, no sé dónde está. Y desde ahí quedé enganchado en esos términos. Después seguí participando los viernes, seguí haciendo preguntas. Y recuerdo que conformaron un equipo de jóvenes para ser decanes de la esquina joven del periódico Hoy. Y el único varón era yo, después eran todas hembras. Sí. Y recuerdo que participé en una actividad donde estaba lleno de políticos, diputados, senadores. Estaba el vicepresidente de la época, Jaime David Fernández Mirabal. Yo quedé impactado en ese momento. Y entonces, para la campaña del 99, del 2000, me llama mi padrino, casi padre mío, Fausto Méndez, guravero de por sí. Me dice, mira, nosotros estamos haciendo un equipo político para Hipólito Mejía para la campaña de 2000. ¿Tú quieres participar? Yo, anóteme. Sin saber nada de por ahí. Y desgraciadamente o afortunadamente quedé enganchado hasta ahora. Wow, qué historia. No, toda una trayectoria. Realmente es emocionante escucharlo hablar con tanta pasión, con tanta emoción sobre todo lo que usted ha hecho desde joven, desde que estaba en el liceo. Pero nos gustaría saber, ¿qué usted le diría a los jóvenes de hoy? ¿Qué recomendación, qué consejo le gustaría a usted decirles para que ellos tomen las riendas y puedan seguir una trayectoria tan impactante como la de usted? Mira, nosotros, gracias por lo de impactante. Nosotros, la verdad, que había una necesidad en esa época de organizaciones juveniles. Ahora los jóvenes lo veo apáticos a los procesos de cambio y transformaciones. Lo veo ajenos. Lo veo indiferentes. Si yo desconozco, aparte de Pro Juventud, si hay otra organización de jóvenes activa participando, realizando incidencia pública y política y social, que no sea una fundación, que no sea con fines políticos. Porque la verdad que ahí habían jóvenes y de todas las clases políticas, de la sociedad civil y la clase política. Pero el interés general
siempre estuvo por encima del interés particular. Yo estaba en la actividad con Danilo Medina, sentado ahí, apoyando el gremio. Y si había algo negativo de mi partido, yo tenía que apoyar a la Projuventud por encima de lo individual. Y la verdad es que yo creo que la juventud está apática de los procesos de cambio. Necesitamos jóvenes con mayor incidencia. No influencers. Ojo. Hay mucha diferencia. No influencers. Ellos, los influencers, tienen, bueno, los felicito. Hacen su trabajo y lo hacen bien. Ahora, necesitamos jóvenes que hagan aportes al Código Penal, a la Ley de Seguridad Social, a la ley que está en camino, en reforma también, la Ley de Seguridad Social. Necesitamos jóvenes a la Ley de Agua. Necesitamos jóvenes que vean situaciones ahora mismo por las que está viviendo el país, pero que hagan incidencia y que aporten a las soluciones. Esa no solamente lo que decías ahorita, vamos al mismo tema, de tener la causa, pero también plantear la solución. Claro, yo apuesto a eso. Claro. Yo he apostado toda mi vida a no quejarte, a participar, a hacer planteamientos en la cual es que aprendemos hasta de un niño. Claro. Quizá nosotros, los legisladores, no nos lo sabemos todo. O sea, yo tengo una comisión bicameral para reformar la ley de salud, pero yo no soy médico. Sin embargo, estoy ahí como abogado. Claro. Entonces, la realidad es que hemos hecho aportes sin ser médicos. Pero entonces, la sociedad está nutrida de tantos jóvenes con tanto talento, pero que están apáticos de los procesos de cambio y las transformaciones del país. Y hay una frase que yo escuché que dice que hay mucha gente buena en lugar equivocado también. Claro que sí. O sea, hay mucha gente porque tendemos a ver mucho ruido de personas que no marcan realmente cosas positivas a la sociedad. Así es. Pero hay mucha gente también que se puede identificar con movimientos como Projuventud, que están a la orden Projuventud y que pueden aportar, así como tú dices que hay mucha gente allí. Yo te invito a ver un video, más adelante te lo voy a enviar, cuando yo hice la actividad, cuando fui presidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde yo hablo que las noticias positivas no dan like, ni dan view. Increíble. No dan like ni dan view. Ahora lo que está generando like y view es el morbo. Así es. Las noticias negativas. La controversia. La controversia. Tú no ves, cuando tú ves un medio de comunicación, de cada 20 noticias quizá hay media buena noticia. Y la verdad es que debemos reorientar las noticias. A veces los noticieros están llenos de noticias. ¿Y qué pasan? ¿Y qué pasa? Sí. Feminicidio, atraco, asalto, robo y un sinnúmero de cosas que a veces hay gente que ya tomaron la decisión de no ver noticias. Sí. Sí. Y créeme que nosotros como plataforma queremos relanzar ese Projuventud que ya nos contaste. Gracias de corazón por esas palabras, por esa cercanía de no solamente, vuelvo y digo, el diputado, sino José Manuel. Y yo vine como miembro aquí, honorífico, de Projuventud. Yo no vine como diputado aquí. Hay que buscar reconocimiento. Yo miembro honorífico. Yo hago aporte. Pero sí, y eso me motiva más. Entiendo que a Graciela también se motiva muchísimo. El seguir aportando. El regresar también a esa esencia de lo que era Projuventud en esos años. Así es. En esos años. Sí, porque cuando Rodino me comentó sobre el proyecto y mencionaba así porque nosotros queremos hacer algo diferente a lo que se está haciendo actualmente. Y yo le mencioné, es cierto, porque ahora mismo tú buscas cualquier podcast y realmente lo que se ve o lo que se vende o los que más están generando views o contenido son personas que lamentablemente se paran y no dan un aporte a la sociedad. Uh-huh. Así es. Así mismo. No, pues te agradecemos. Entiendo que, vuelvo y digo, nos vamos muy satisfechos. Qué bueno. Realmente. Y qué bueno contar con personas como tú. Y volvemos a reencontrarnos con ese Projuventud de esos años. Y te agradecemos la oportunidad de poder entrevistarte. Gracias por tu palabra. Y nada. El agradecido he sido yo. De verdad que sí, de reencontrarme con temas como este, de añoranzas
Y dejarle un mensaje a ustedes y a los jóvenes Sí. que nos van a ver en este podcast que va a salir pronto, de que la vida es un edificio de muchos niveles, de muchos pisos. Ujú. Solamente tú tienes la decisión en qué nivel quedarte. Wow. Solamente tú. Si decides llegar al tope, al máximo, al top 10 de los pisos, al último nivel, al penthouse, como tú quieras llamarlo, o te quedas a mitad de camino. Wow. Esa decisión es personal. Buenísimo, buenísimo. Pues nada, esto fue Pro Juventud Podcast, historias que marcan acción.